Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series X y Xbox Series S. El día de hoy estaremos probando la nueva actualización 2.3 que ha llegado a Cyberpunk, un título que ha recibido diferentes parches o actualizaciones a lo largo del tiempo que han ido mejorando el rendimiento. Como sabemos, este fue uno de los juegos que tuvieron un lanzamiento desastroso, que salió con múltiples errores y problemas graves que era casi imposible jugarlo con un rendimiento decente. Pero a día de hoy es un juego que se ha pulido muy bien y nos ofrece un rendimiento superior al que teníamos de lanzamiento, y con esta nueva actualización agregaron todavía más cosas y contenido para que se siga manteniendo como un título de mundo abierto que nos recuerde que cuando hay una buena optimización se pueden lograr grandes cosas. En Xbox Series X este juego corre a una resolución de 4K dinámicos y 30 FPS con Ray Tracing, o como el juego nos indica, con sombras fotorrealistas, lo que da una experiencia visual totalmente increíble, manteniendo un excelente nivel de detalles y obviamente que la estabilidad de los 30 FPS será muy sólida. Quizá de vez en cuando sintamos ligeras caídas, pero en general se mantiene a 30 FPS bastante estable. Creo que es un modo que merece la pena probarlo si tenemos esta consola, y es el que le saca el máximo potencial a Series X. En su segundo modo contaremos con una resolución de aproximadamente 1800p, que es inferior a 4K pero superior a 1440p, así que es una experiencia visual equilibrada que además nos ofrece 60 FPS también bastante estables, aunque con ligeras caídas en algunas ocasiones, pero nada fuera de lo normal. En este modo no contaremos con sombras fotorrealistas, pero aún así se sigue viendo excelente, con reflejos y una iluminación que destaca demasiado. Así que si queremos jugarlo con una imagen más suave y fluida, creo que este modo es el recomendable, ya que también en momentos es un juego frenético, así que 60 FPS le viene muy bien a este título. Pasando ahora a Xbox Series S, aquí contaremos con una resolución de 1440p y 30 FPS para su modo calidad. En esta consola no tendremos sombras fotorrealistas, pero el trabajo que se ha hecho en esta versión la verdad es que luce muy bien, así que de igual forma tendremos una experiencia gráfica totalmente aceptable, y me parece que este modo es excelente en Series S, brindando una calidad bastante grande para el tipo de consola que es. Así que sin duda Xbox Series S demuestra que puede mover títulos con un gran rendimiento, ya que además contaremos con una segunda configuración gráfica que alcanza los 1080p y 60 FPS. Me parece que es una configuración totalmente recomendable si lo que buscamos es mayor fluidez y suavidad en la imagen. En esta consola también podemos encontrarlo, por lo que una vez más nos demuestra que es una consola que rinde excelente aún con juegos gráficamente exigentes. En general, con esta actualización no hubo ningún cambio visual grande en el juego, únicamente agregaron la opción para habilitar el VRR, que ayuda a reducir el desgarre en la imagen, y poco más, ya que aspectos de la estabilidad ya lo habíamos tenido desde la actualización 2.1 que le llegó hace tiempo, la cual mejora considerablemente el apartado de FPS, pero con esta actualización se sigue manteniendo igual, así que más allá de esto no encontraremos mejoras gráficas o mejor estabilidad de fotogramas. Como quiera, esta actualización sigue siendo excelente, es un juego que destaca increíblemente en las dos consolas y sobre todo en Series S por ser una consola económica y pequeña. Correr este juego sin duda es una maravilla técnica que ha hecho CD Projekt, así que para las características y limitaciones de la consola, Cyberpunk 2077 se ve excelente en la pequeña Series S. Actualmente es un juego que vale muchísimo la pena, a pesar de las malas críticas que recibió en su momento. A día de hoy creo que es un juego muy bueno, con una historia excelente y diferentes cosas por hacer. Si queremos comprarlo podemos hacerlo en estos momentos, que tiene un 65% de descuento en su versión base y 50% de descuento en la edición definitiva, que incluye el DLC, que también es una excelente expansión del juego, por lo que si no estamos tan decididos en comprarlo, créanme que será un juego que nos gustará demasiado. En cuanto al peso, tenemos un título con un tamaño de más de 60 GB en ambas consolas en su edición base, pero si contamos con la versión definitiva puede aumentar hasta más de 100 GB, por lo que habrá que administrar bien nuestro almacenamiento. Como siempre, yo me despido, nos vemos en el próximo episodio, chao. ¡Ríndete!
con la escopeta! De actividad sospechosa en Haywood. Recibido, Central 331 al habla. Este es mi barrio. Un día te invito a comer unos tacos. ¡Está loco! ¡Mierda! Estoy muy drogado para esto. ¡Te voy a sacar el puto corazón! ¡Se te acaba la suerte! ¡Puto! más detalles.
4 en pleno efecto. Refuerzos de camino. Informen de avances inmediatamente.